Buenos días, esta semana tenemos un programa muy especial. Hoy particularmente tendremos una invitada de lujo, la arquitecta Claudia Dobles, primera dama de la República. En nuestra sección En Contexto conversaremos con ella acerca de diferentes temas, como lo son reactivación económica, movilidad urbana y proyectos de la Casa Presidencial, así que no cambie de canal. También nos acompañará el ingeniero Vladimir Naranjo en nuestra sección Consejos de nuestros profesionales para asesorarles sobre el tema del mantenimiento de instalaciones mecánicas. En 2 distintos bloques compartirá con nosotros consejos de suma importancia para prevenir problemas que de no atenderlos a tiempo pueden presentarle dificultades para resolverlos. Sinergia es un programa televisivo producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos como una manera amena y coloquial de llegar hasta sus hogares, con valiosos consejos para su vida cotidiana y laboral. Damos inicio al valioso contenido que tenemos preparado para hoy. Acompáñennos. Hoy vamos a hablar sobre tuberías mecánicas. Existen 2 tipos de tuberías mecánicas, las tuberías para agua potable y las tuberías para sistemas de agua residual y agua pluvial. En ambos casos, las tuberías están hechas de lo que comúnmente se conoce como PVC, que es un plástico especial, y existe una diferencia básica entre ambos sistemas. Esa diferencia consiste en que las tuberías normalmente utilizadas para sistemas de agua potable son de una pared o un espesor mayor que las tuberías para agua pluvial y agua residual. Esto se debe a que los sistemas para agua potable trabajan a presión, mientras que los sistemas para desfogue pluvial y agua residual funcionan más que todo por gravedad. En el caso específico de los sistemas para agua potable, cuando hablamos en temas de mantenimiento, vamos a decir en primera instancia que aquellas tuberías para agua potable que estén expuestas a la intemperie, por ejemplo, que no estén embebidas o que no estén enterradas, es recomendable pintarlas con algún tipo de sistema anticorrosivo. Esto con el fin de evitar que el proceso de degradación sea mayor en el tiempo. En el caso del mantenimiento de los sistemas para agua potable, en primera instancia lo que vamos a hacer en algún momento, si tenemos salidas fuera de casa por periodos prolongados, por vacaciones, por negocios o por algún otro motivo, es cerrar la llave de paso principal. Esta llave normalmente se encuentra en la parte frontal del hogar, normalmente en el jardín, y esto evitará que en ausencia nuestra pues, se pueda presentar algún problema en el tema de fugas o inclusive de ruptura de tuberías. Esto evita que mientras no estemos pues, se vaya a presentar algún tipo de problema. En el caso del mantenimiento de los sistemas para agua residual y agua pluvial, quizá una de las recomendaciones más interesantes o más importantes de realizar con respecto a estos sistemas es el evitar arrojar en inodoros lo que se conoce como desechos sólidos en general. Llámese papel higiénico, Kleenex, toallas sanitarias, preservativos y otros. Este tipo de desechos lo que pueden causar en nuestros sistemas es una obstrucción pues, que nos va a causar taponamientos y por ende problemas en la vivienda. El hecho de utilizar, adicionalmente si ocurre en algún momento un tipo de obstrucción de estas, materiales altamente corrosivos como normalmente se utiliza potasa o inclusive algunos desatoradores, puede más bien complicar el problema. Y esto es porque este tipo de sustancias son altamente corrosivas. Entonces lo que nos puede hacer más bien es degradar la tubería, causar algunas rupturas, inclusive en uniones y demás, y agravar el problema. En este caso, cuando se presentan este tipo de obstrucciones, lo que se recomienda es recurrir a una sonda flexible, que en este caso se puede adquirir en cualquier ferretería a nivel nacional e introducir la sonda a través de la tubería, inclusive desde el sistema de cajas de registro hacia el sanitario para liberar el sistema de la obstrucción. Y una cosa muy importante es tomar esos desechos que se extraigan de la obstrucción, depositarlos en una bolsa y desecharlos con el resto de la basura. Hay alguna gente que a la hora de realizar o quitar ese taponamiento o esa obstrucción, vuelve a dejar en el sistema los desechos. Y esto lo que puede hacer más bien es que se agrave el problema aún más. Muchas gracias, ingeniero Naranjo. Estamos seguros que estos consejos serán de gran utilidad para nuestros televidentes. Más adelante tendremos más información sobre este tema. Ahora haremos un corte comercial y al regresar volveremos con nuestra sección principal En Contexto, en donde nuestra periodista Teresita Cedeño entrevistará a la arquitecta Claudia Dobles, primera dama de la República.
Continuamos en su programa Sinergia. Gracias por acompañarnos y esta mañana nos vinimos hasta Casa Presidencial para poder conversar con la primera dama de la República, la arquitecta Claudia Dobles. Muy buenos días, doña Claudia. Muy buenos días, Teresita. Muchísimas gracias más bien por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Excelente. Bueno, doña Claudia, antes de dar inicio con los temas de gran interés que usted desarrolla desde Casa Presidencial, quisiera saber qué caracteriza a Claudia Dobles. Yo soy una persona, soy bastante trabajadora, me considero una persona bastante organizada, me gusta mucho trabajar, la verdad es que lo disfruto bastante, soy bastante comprometida con las cosas que me gustan y creo que sí, eso, soy muy cariñosa con mi hijo, sobre todo, con Carlos también, pero sobre todo con mi hijo Gabriel, soy una persona muy cariñosa. Bueno, ya estamos dando inicio a conocer un poco más quién es doña Claudia Dobles, pero yo quisiera saber, doña Claudia, cómo el resultado de este primer año de gobierno, en su funcionalidad como primera dama, pero además siendo madre, ¿cómo divide ese tiempo? Siempre es un reto, siempre es probablemente lo más difícil, ¿verdad? Lograr balancear las responsabilidades que uno tiene en un trabajo fuera de casa, con las responsabilidades que uno tiene también como mamá, como esposa, como amiga. Ese balance es difícil, es un arte y una ciencia, ¿verdad? Pero a mí me gustaría decir que no es una característica o un reto que tenga la primera dama de la República, no Claudia Dobles, sino la investidura de la primera dama de la República o que tengan las ministras, solamente no, lo tienen todas las mujeres de este país que son mamás, sea las que trabajan fuera de casa y tienen que balancear cómo hacen, porque ese doble turno que tenemos nosotras las mujeres no nos lo quita todavía nadie, tenemos todavía mucho camino que recorrer para eso. Pero también las mujeres que trabajan en casa, que eso es una responsabilidad muy grande, es un trabajo muy cansado y que también quita tiempo para poder estar disfrutando propiamente, ¿verdad? A los chicos y a las chicas, a los enanos. Es un reto, sí, claro que sí. Probablemente ese es el más complicado de todos, pero yo lo tenía desde antes. Yo siempre he trabajado fuera de casa, entonces siempre ha sido un reto poder balancear el tiempo que le dedico a mi trabajo y el tiempo que le doy a mi hijo Gabriel, que es probablemente lo más importante. ¿Lo llevo al parque a jugar, doña Claudia? Sí, y lo he traído a Casa Presidencial en un par de ocasiones, que yo creo que todas las mamás saben cuando sucede algo y el kinder no tiene clases, los profesores están en capacitación, algo pasó y uno no tiene con quién dejar al chiquito, y gracias a Dios aquí me traigo una bolsa de juguetes y de alguna manera ahí hago. Ha venido acá, nos acompaña a las giras los fines de semana cuando tenemos que salir de giras, para poder estar los tres juntos, pero sí, ahí vamos adaptando la familia también al rol los roles de presidente y primera dama. Y justamente esa es mi siguiente pregunta, doña Claudia, ¿tiene conciencia su hijo, verdad, a su corta edad, de que su papá y su mamá son el presidente de la República y usted la primera dama? Él lo sabe de palabra, pero realmente no es algo como que él dimensione realmente. Gabriel tiene 5 años, está muy pequeño. Y las prioridades en su mundo y a su edad y en su vida son otras. Entonces a él, con toda honestidad, que su mamá es primera dama o si su mamá es arquitecta o si su mamá dibuja o no dibuja o si su mamá hace algún trabajo en la casa, a él con toda honestidad eso no lo dimensiona. A él lo que le interesa es que su mamá llegue en la noche a leerle un cuento, a dormirlo, que el fin de semana juegue fútbol con él. Esas son las cosas que a él le interesan y esas son las que hemos intentado respetar. Pero él no dimensiona, él sí sabe que su papá es el presidente de la República. Pero ¿qué significa realmente eso para Gabriel? Pues es un trabajo como los que tienen los papás de sus compañeritos en el kinder, uno más. Su papá trabaja mucho, eso es lo que él dice. Papi trabaja mucho, que él quiere que papi trabaje menos a veces, pero no lo dimensiona. Y yo de alguna manera más bien agradezco que no lo dimensione. ¿Se imaginó alguna vez, doña Claudia Dobles, involucrarse en la política? No, antes de que Carlos me dijera que había tomado la decisión de lanzarse como candidato, no, antes de eso no, nunca jamás, para nada, no, nunca. Mi vida siempre fue en el ámbito mucho más privado. Hemos escuchado mucho que a usted la definen, además porque es arquitecta, como la project manager. ¿Así se siente? Pues nosotros tenemos un rol
que es un poco característico de lo que podría ser un gerente de proyectos en el sector privado, sobre todo. No me definiría yo propiamente, como que no es como que me siento todos los días a pensarme bajo esos términos, pero el despacho sí genera una coordinación, un seguimiento, sí entiende, digamos, de cómo son los procesos, las rutas críticas, y tal vez por eso es que se ha hecho la similitud. Es un poco más cuál es el funcionar del despacho en esta administración, que es un despacho de coordinación, ¿verdad? Es un despacho de articulación para proyectos específicos, no para políticas públicas en macro, sino un trabajo con las diferentes rectorías para proyectos específicos que hemos considerado que son como los prioritarios de la administración. Pero siempre trabajamos con las rectorías, que son al final los que tienen la sombrilla más grande de la política pública. Tal vez por eso es que creo yo que se hace la similitud. Sí. Trabaja con sectores muy fuertes, usted lo mencionaba ahorita, también desde un punto de vista de su expertise en materia de infraestructura y transportes. ¿Cómo ha resultado esa experiencia ya desde el punto de vista de la política? Porque también usted como arquitecta, cuando trabajaba en la empresa privada, de alguna forma planificaba, ¿verdad?, todos estos proyectos, pero ahora trabajando con esos sectores tan fuertes, ¿cómo ha resultado esa experiencia? Bonita, buena, positiva, con toda honestidad. No tengo mayores preocupaciones en el sentido de que sean sectores o no duros. Ya de entrada en mi carrera profesional, pues yo toda la vida he estado involucrada. El sector construcción es un sector que de principio mucha gente lo califica como un sector duro. A mí me parece muy interesante, a mí me gusta. Claro. Toda la vida me ha gustado. Y lo conoce adicional. Sí, y lo disfruto muchísimo. Entonces realmente todo lo que es infraestructura, transporte público, planificación urbana, son temas que a mí toda la vida me han gustado, que toda la vida he estado de alguna u otra de forma involucrada y es que me gustan. Esa es la base que yo tengo, la que traigo. Me gusta eso, me gusta el diseño, entonces lo he sentido más bien muy positivo. Lo aprovecha. Sí, así sí, es. Sí. ¿Se considera una figura de respeto y convocatoria para estos sectores? Probablemente no Claudia Dobles como la persona, pero sí la primera dama y el despacho como investidura, que son cosas distintas, ¿verdad? O sea, en este momento Claudia Dobles tiene la investidura de primera dama, pero lo que importa es la investidura, no tanto Claudia Dobles, por así decirlo. Entonces sí, el despacho sí tiene el poder de convocatoria. Y eso es algo en lo que hay que aprovechar y hay que apalancarse. Justamente por eso mismo tomamos la decisión desde un principio que podía ser una herramienta muy poderosa para poder darle seguimiento a los proyectos prioritarios. Porque el despacho de la primera dama, repito, no Claudia Dobles la persona, tiene ese poder de convocatoria en el gobierno. Y tiene, pues yo creo que una credibilidad bien lograda de muchas generaciones atrás. Y eso pues es lo que estamos intentando aprovechar. ¿Cuál es la hoja de ruta que trabaja como primera dama para reactivar la economía del país? Mira, es que yo siento que todo lo que nosotros trabajamos es directamente relacionado con la reactivación económica. Donde hay infraestructura, hay construcción, y donde hay construcción siempre hay empleo. La construcción genera empleo no solamente de manera directa, o sea, en la construcción, y genera muchos tipos de empleo en la construcción, ¿verdad? Genera desde un maestro de obras, desde personal de construcción, hasta profesionales en la construcción. O sea, la diversidad de empleabilidad que tiene el sector es muy grande, pero también genera empleo en su etapa de operación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un hotel genera empleo cuando se está construyendo el hotel, pero lo más importante es que genera empleo cuando el hotel está en operación. Entonces, por eso la infraestructura es tan importante. Por eso, por ejemplo, la movilidad es tan importante, está completamente relacionada con la reactivación económica y con la empleabilidad. Muchísimas personas, una de sus grandes limitantes para conseguir empleo es la poca capacidad que tienen de poder movilizarse de manera adecuada, la poca capacidad que tienen de poder movilizarse para ir a continuar sus estudios, porque el servicio de transporte público es deficiente. Y así también para poder buscar un empleo. Por ejemplo, el sector vivienda es un sector también que está completamente relacionado con reactivación económica y con la dignificación propiamente de la familia costarricense. Entonces, todo lo que nosotros hacemos está directamente relacionado con reactivación económica, es reactivación económica. Trabajamos otro sector transversal
que es la eficiencia en todo lo que son trámites y permisos, que ahí hemos trabajado muy de la mano con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a los cuales pues yo igual quisiera agradecer por todo el apoyo que nos dan. Eso es reactivación económica, que la gente pueda hacer sus trámites de manera más fácil, que tenga la certeza de cuáles son los requisitos que corresponden, no solamente para esa familia que quiere arrancar su proyecto de vivienda, sino para el inversionista que está pensando en invertir en Costa Rica. Esa certeza, esas reglas claras son muy importantes para la inversión, por ende son muy importantes para la reactivación económica. Entonces todo lo que hacemos es reactivación económica. Gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Esta mañana nos acompaña la primera dama de la República, la arquitecta Claudia Dobles. Doña Claudia, el tema de las presas y el mal estado de las carreteras es algo que diariamente quienes transitamos por las calles de este país y quienes nos vienen a visitar también enfrentan. ¿Cuál es la solución o las soluciones que se están trabajando desde su despacho como primera dama para solucionar estos temas? Sí, eso es uno de los grandes temas que tenemos y ciertamente es una de las grandes prioridades que tiene el gobierno de la República en este momento, todo lo que es el tema de movilidad. Con respecto a eso estamos trabajando directamente con el MOP, bajo el liderazgo del MOP, en todo lo que es sectorización, o sea, todo lo que es la eficiencia y mejora del sistema de buses, con los cuales se han hecho avances, por ejemplo, los carriles exclusivos que ya están en funcionamiento y otros que vendrán en la ruta de acción a corto y mediano plazo que tiene el MOP. También estamos trabajando muy fuertemente en pago electrónico, que nos va a ayudar no solamente a generar una mejor experiencia para el usuario, sino que nos va a ayudar a tener información suficiente como para poder tomar decisiones, que en este momento la información es un poco desagregada, desarticulada, tenemos agujeros, por así decirlo, en la información y eso nos dificulta poder tomar decisiones que sean más apegadas a las necesidades y a la realidad que viven los usuarios. Y por supuesto también estamos trabajando en lo que es el tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, que va a aumentar definitivamente la demanda y creo que va a ser un eje importantísimo en un nuevo sistema de transporte público. ¿Qué tan rápido se va a ver, por ejemplo, esta solución del tren eléctrico, doña Claudia? Muchos televidentes tal vez estén preguntando ¿para cuándo estará este proyecto? Sí, yo, digamos, lo que le quisiera decir a la gente es que nosotros entendemos el sentido de urgencia que tienen todas las personas que viven literalmente la presa todos los días. Y quisiera decirle a todas esas personas que nosotros estamos trabajando muy fuerte para dar resultados. Con respecto al tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, ese es un proyecto muy grande, es un proyecto serio de una inversión importante que necesitamos que esta primera etapa de planificación, de ejecución del borrador del cartel esté muy bien hecha. Si esta etapa no queda bien hecha, los costarricenses pagaremos las consecuencias en la etapa posterior y eso es en muchos casos lo que nos ha pasado, ¿verdad? Imprevistos después en la construcción que no se tomaron en cuenta, que nos salen muchísimo más caros en costo y en tiempo. Entonces, dicho eso, el tren eléctrico, nuestra ruta de acción es que quede adjudicado en esta administración, que logremos pasar por toda la etapa, obviamente, de completar todos los estudios, generar el cartel de licitación, tenemos que pasar por aprobaciones en la Asamblea Legislativa, tenemos que pasar por algunas otras aprobaciones de todos los procesos en algún momento en la Contraloría. Hay todo un proceso que se tiene que dar para poder adjudicar el proyecto, pasar a la licitación y adjudicar el proyecto. Esa es nuestra meta. Dicho eso, es importante que todos los costarricenses y toda la ciudadanía sepa que estamos trabajando en acciones para mejorar el sistema actual del tren. No el proyecto del tren eléctrico, que ese tiene su ruta de acción muy establecida, pero para poder mejorar la calidad y la experiencia de los usuarios hoy, estamos trabajando muy fuerte. El Incofer acaba de comprar equipo rodante nuevo que llegará, me parece que a finales del próximo año. Es un equipo rodante completamente nuevo, moderno, con aire acondicionado, tiene unas condiciones completamente distintas a las que tiene hoy, va a tener una mejor capacidad para dar un mejor servicio. ¿Tendrá algún impacto en el costo, doña Claudia?
Creo que la tarifa se tiene que revisar, pero en este momento no estamos, digamos, no estamos previendo que vaya a tener un impacto punitivo, por así decirlo, en las tarifas. Eso va a mejorar también la capacidad de Incofer y aparte estamos trabajando con Incofer una primera etapa de pago electrónico, que eso también nos va a permitir bajar los niveles de evasión de pago que tiene Incofer, que son muy altos. Y eso también pues, va a mejorar los números de Incofer y nos va a permitir dar un mejor servicio. Estamos trabajando también en poderle generar no solo a las estaciones del tren, que también se van a trabajar, sino al tren mismo, poderle generar Wi-Fi para las personas, Wi-Fi gratis para todos los usuarios. Eso es muy importante porque cuando lo amarramos con pago electrónico, la manera en la que lo queremos hacer es mediante una aplicación. Entonces, asegurarnos de que las personas tengan acceso a Wi-Fi es muy importante. O sea que sí hay un proceso al corto y mediano plazo de mejora en el servicio actual y a un largo plazo que no es tan largo, con toda honestidad, para un proyecto tan grande, pero sí a un largo plazo un proyecto completamente nuevo que es el del tren eléctrico. Doña Claudia, en este primer año de gobierno, ¿se siente usted satisfecha con su trabajo realizado como primera dama, como arquitecta y como mujer? Sí, o sea, me siento satisfecha bajo el entendido de que estamos dando resultados en nuestros mismos, nuestros mismos objetivos, las metas que teníamos para este primer año, las estamos logrando y sabemos que nos queda mucho por recorrer. O sea, sí hay un sentido sano de urgencia desde que iniciamos, sabiendo que teníamos al primer año que completar lo que tenemos que completar, que lo estamos logrando, y pues tenemos, ¿verdad?, otros 3 años más en donde tenemos que seguir trabajando fuertemente para lograrlo. Entonces, pues sí, yo diría que el despacho está muy comprometido, el equipo trabaja muy fuerte, trabajamos mucho más de 8 horas diarias y pues estamos logrando lo que nos hemos estado proponiendo, los proyectos van avanzando. Hemos procurado hasta donde podemos anunciar todos los avances que hemos tenido, anunciaremos pronto otros. Entonces sí, estamos contentos con el trabajo que se ha hecho, sabiendo que nos falta mucho. Claro. Yo quisiera más bien para finalizar, doña Claudia, hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál considera será para usted su principal legado al finalizar ese 4.º año de gobierno? Yo diría tal vez dos cosas distintas. La primera, por supuesto que con lo que nos hemos comprometido ante la ciudadanía lograrlo, eso es lo primero, pero eso es como la responsabilidad que tenemos. A nivel de legado, probablemente me gustaría pensar que podamos abrirle las puertas a una visión muchísimo más amplia de la mujer costarricense como primera dama, como profesional, donde ella se pueda desenvolver en el campo que quiera, ya sea en el ámbito más social, en el ámbito más artístico, en el ámbito más de las ciencias, en el ámbito, no sé, de la tecnología, porque al final del día nosotras las mujeres ya estamos inmersas en todos los sectores, en todos los campos. Tenemos talento y potencial en todos los campos. Entonces a mí me parece que es una muy buena oportunidad para que el despacho de la primera dama se empiece a convertir en una plataforma que también refleje las potencialidades propias de la persona que lo ocupe, las que sean. Entonces creo que probablemente eso es lo que me gustaría pensar de aquí a futuro. Bueno, les queda una gran tarea entonces, doña Claudia. De verdad ha sido un placer contar con su presencia esta mañana aquí en su programa Sinergia del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, su casa también. Esperamos volver a encontrarnos también en un espacio acá con Sinergia. No sé si quiere dar algún mensaje final para nuestros televidentes. Nada, decirles que bueno, estamos realmente trabajando mucho. Entendemos la gran necesidad que tiene la gente, las necesidades que tienen de movilizarse de manera adecuada, de tener un transporte público de manera adecuada, la necesidad de tener acceso a vivienda, la necesidad de que empecemos a transformar nuestras ciudades como las merecemos, con los espacios públicos que nos merecemos, con los servicios y la infraestructura que nos merecemos. Ese es un proceso a largo plazo, pero garantizarles que tenemos una visión clara, tenemos una ruta de acción muy clara
y que estamos trabajando muchísimo para lograrlo. Y más bien, muchísimas gracias por el espacio. No, a usted, doña Claudia, más bien por habernos acompañado esta mañana en su programa Sinergia. De verdad ha sido todo un honor poder contar su presencia esta mañana. Continuamos con más de su programa Sinergia. Ya casi llegamos al final del programa del día de hoy. Les recordamos que si tienen algún tipo de tema de interés para tratar o algún otro tipo de comentario, favor escribirnos a la dirección electrónica sinergia@cefia.cr. Pero antes, la arquitecta Gloria Rodríguez nos brindará el segundo bloque de consejos para el mantenimiento de las paredes en nuestra sección Consejos con nuestros profesionales. En el caso específico de los sistemas para aguas residuales es importante detenerse un poco, precisamente por el cuidado que hay que tenerles. Existen básicamente 3 tipos de sistemas de agua residual o de tratamiento de agua residual. Tenemos 2 de ellos en los cuales tenemos red de alcantarillado. En una vamos a tener una red de alcantarillado municipal que desfoga directamente en una planta de tratamiento a nivel de la ciudad. Tenemos otra red de alcantarillado sanitario propiamente localizada en urbanizaciones o en condominios, que estas desfogan directamente pues, a una planta de tratamiento local del condominio o bien de la urbanización. Y finalmente, cuando no existe una red de alcantarillado como tal en la localidad, pues existe la posibilidad de hacer ese tratamiento de agua residual a través de lo que se conoce como tanque séptico y sistema de drenajes. En los 3 casos hay cuidados específicos que hay que tener. Por ejemplo, en el caso de los sistemas con red de alcantarillado sanitario, al inicio del sistema, en ambos casos, existe una caja de registro. Esa caja de registro es importante revisar que esté libre de desechos, por lo cual lo que se hace es, se levanta la tapa de esa caja de registro y se revisa que no hayan desechos. Si los hay, esos desechos se toman, se ponen en una bolsa y se desechan con el resto de la basura. En el caso específico de los sistemas de tanque séptico, ¿cuál es el cuidado especial que hay que tener con este sistema? El mantenimiento en sí es muy variable, es decir, habrán algunas ocasiones en que el sistema haya que limpiarlo una vez al año, una vez cada 2 años o inclusive una vez cada 3 años. Va a depender de diversos factores, dentro de ellos el número de cantidad de personas que viven en el hogar y adicionalmente pues el uso que se le da al sistema. El vaciado propiamente del tanque debe estar a cargo de empresas certificadas que saben cómo tratar este tipo de desechos. Ellos se encargan de extraer toda la parte sólida que se encuentre dentro del tanque y desecharlo posteriormente de la manera correcta. Es muy importante que aquellas personas que tengan dudas o consultas con respecto al funcionamiento de este tipo de sistemas, a averías que se les vayan a presentar en sus hogares o inclusive al tema de mantenimiento y cómo mantener operando adecuadamente estos sistemas, pues consulte a un profesional en la materia, debidamente colegiado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pues para mayor detalle e inclusive que le pueda solventar cualquier tipo de problema o duda que pueda tener al respecto. Llegamos una vez más al final de Sinergia, un programa televisivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, CEFIA, que por 4º sábado consecutivo llega hasta sus hogares por el canal de Multimedios, a quienes agradecemos que hagan posible este programa. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la arquitecta Claudia Dobles, y al ingeniero Vladimir Naranjo, quien nos brindó los valiosos consejos sobre el mantenimiento y las instalaciones mecánicas. No se olvide de sintonizarnos el próximo sábado a esta misma hora y así aprovechar semana a semana los consejos que tenemos para usted. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana.